Escalar tu consultorio o negocio del área de la salud no es suerte y hoy te voy a contar un poco de cómo puedes lograrlo y cómo puedes construirlo. Mi nombre es Clara Ramírez, soy mentora de médicos y profesionales del área de la salud y hoy quiero que hablemos de lo que significa o de lo que implica escalar tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Hoy seguimos acá probando en estos lives horarios diferentes. Estos días hemos estado en esta secuencia de lives en la mañana. Pero hoy, digamos que me madrugué, me arreglé, empecé y no logré conectarme desde temprano. Si vieron mis historias, estuve en un evento presencial hablando con médicos, así que bueno, como que se me fue el día y no quería dejar pasar este compromiso con ustedes de durar 4 días consecutivos hablando sobre temas de escalar. Si no has visto los otros lives, recuerda que puedes ir a buscarlos en mi perfil para que veas el capítulo 1, pues el live número 1 de esta serie de escalar, el número 2 que fue el de ayer y bueno, hoy vamos a dejar esta grabación para que puedas también verlo. Siempre me gusta saludarlos y decirles y pedirles que quienes lleguen acá por primera vez me dejen el número 1 para saber que es la primera vez que llegan a un espacio en vivo conmigo. Si ya has estado conmigo antes, bien sea en un live o en una sesión de mentoría de prueba o hoy de pronto en este espacio presencial que tuvimos, entonces déjame el número 2 y si me estás viendo grabada, no se te olvide que me gusta que me dejes una llamita para saber qué personas están viendo estos contenidos grabados después de haberlos dejado por acá. Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidísimos. Hoy quiero que hablemos del tema de escalar o sigamos hablando de escalar. Y como decía el título, esto no es cuestión de suerte. El proceso de escalar es un proceso de planear y organizar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y hoy entonces, pues por la hora y todo este largo día, quiero que seamos como muy concretos, entonces voy a estar revisando las notas que tengo para el tema de hoy. Entonces, lo primero cuando hablamos de escalar, pues es empezar por definir qué significa escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y cuando hablo de escalar, estaba hablando de escalar tu nivel de ingresos y esto significa que hagamos un plan para que tú puedas crecer tus ingresos en una mayor proporción que tus costos y tus gastos. Normalmente cuando piensan en crecer o piensan sobre todo en escalar, me dicen, Clara, necesito un consultorio más grande, necesito contratar a muchas más personas y posiblemente en algún momento esto sea necesario, pero digamos que ahí no hablamos tanto de escalar porque estás tocando tus costos y tus gastos. Entonces lo que yo quiero es que planteemos una forma en la que puedas elevar tu nivel de ingresos sin necesidad de elevar tus costos y tus gastos como te acabo de explicar. Entonces a eso me refiero con escalar. Cuando empezamos a hablar de escalar, otra de las grandes preguntas es, Clara, entonces tengo que activar mis redes sociales. Clara, para escalar yo necesito generar mucho más contenido y definitivamente pues no sé cómo trabajar el tema de las redes sociales. Y entonces yo siempre les explico y les digo que las redes sociales son lo de menos. Las redes sociales son consecuencia de tu estrategia de negocios, de tu estrategia en especial de generación de ingresos. Y cuando ya tienes esa estrategia de generación de ingresos, entonces puedes empezarla a comunicar y ahí es cuando les digo que es como amplificar ese megáfono para que muchas más personas te vean, te conozcan y ahí puedas atraer muchos más pacientes, pero no solamente pacientes, sino pacientes calificados. De eso se trata este proceso. Entonces digamos que las redes sociales pueden ser parte fundamental de este proceso si dentro de tu estrategia de generación de ingresos nos damos cuenta que es algo que te va a aportar, porque también digo que no para todas las especialidades el tema de redes sociales es un tema vital. De hecho, pues digamos que podemos empezar a plantear para qué hacer redes sociales en un consultorio o en un negocio del área de la salud. Hoy en la charla que daba en vivo, que hace rato no estaba así como presencial con un grupo de médicos, les decía que obviamente las redes sociales para el sector salud pueden ayudar muchísimo
a los pacientes, porque puedes entregar muchísima información. Pero entonces hay que empezar a pensar con qué objetivo estás activando las redes sociales y cómo, digamos que las estás utilizando. Entonces, si hablamos de escalar, yo siempre hablo como de tres frentes, de tres etapas, de tres pilares que debemos empezar a trabajar para que tú puedas lograr escalar, y eso es lo que hoy te quiero contar. Lo primero, siempre voy a hablar de trabajar el síndrome de la bata blanca. Y aprovechando que estamos acá en Instagram, pues ya aparecieron los haters a decir que el síndrome de la bata blanca tiene que ver con el tema de los pacientes. Entonces vamos a empezar a hablar del síndrome de la bata blanca profesional. Y entonces ahí me refiero a ese miedo a vender, o como lo decía hoy, a esa serie de disculpas que a veces empezamos a tener o argumentar o inventarnos sobre por qué los médicos o profesionales de la salud no venden. Y esto, como les decía hoy, esto es un tema que muchas veces genera escalofrío, porque muchos médicos están convencidos de que no venden, y definitivamente es muy importante que tú empieces a trabajar desde ahí empezamos a trabajar casi que desde tu mentalidad. Y entonces es esa invitación a que entiendas que los médicos sí pueden vender. Y cuando hablamos de vender en el sector salud, siempre me gusta decir que cuando tú vendes más o elevas tu nivel de ingresos, también estás ayudando a más pacientes en su recuperación. Y esa es la frase como detonante de muchos de mis procesos, pero con esa siempre que hablo del síndrome de la bata blanca o ese miedo a vender, siempre empiezo hablando por ahí. Y bueno, aquí me podría quedar hablando del tema. De hecho, hoy tuvimos esta charla de 45 minutos hablando sobre el síndrome de la bata blanca y cómo realmente es uno de los principales pilares que tú debes trabajar cuando quieres escalar. Veo que siguen llegando, gracias, yo sé que ya está tarde. Y bueno, hoy les dije que voy a hacer un live corto para que hablemos específicamente de escalar, pero también me gusta que me puedas dejar acá tus preguntas. Llevo todas estas series de lives diciéndoles: yo quiero que podamos tener un espacio donde podamos conversar, así que si quieres dejarme alguna pregunta, si me quieres contar cuál es tu especialidad o de dónde te conectas, pues nada, yo feliz de estarte leyendo. Siempre les agradezco también las interacciones, si me das corazoncitos, si me das un emoticón o si interactúas, porque eso me ayuda también a que Instagram me muestre a muchas más personas, y al final ese es el objetivo que tenemos con este contenido. Entonces, bueno, para seguir hablando de escalar, entonces el primer pilar sería el tema de trabajar el síndrome de la bata blanca, que como te decía, es súper importante cuando quieres crecer y sobre todo cuando quieres escalar. Lo segundo es crear una estrategia de generación de ingresos, y aquí es la invitación a, muchas veces les digo, pasar de un modo reactivo a un modo proactivo. Es decir, no se trata simplemente de llegar todos los días a atender pacientes, a ofrecer consulta, que es lo que estamos acostumbrados a ofrecer en el sector salud, sino a que puedas planear qué es lo que tú quieres, que revises cuáles son tus objetivos, que revises de acuerdo a tu especialidad, a tu subespecialidad o a todas las profundizaciones o experiencias que has tenido, cuál sería ese mejor servicio que tú puedes ofrecer a tus pacientes, para que así puedas garantizar el mejor resultado o el mejor proceso de recuperación para tus pacientes. Entonces de eso es lo que se trata todo el tema de la estrategia de generación de ingresos, que sí, seguramente si ya me has visto anteriormente sabes que eso está incluido dentro del método Factura Más, que es este método con el que yo he venido trabajando, desarrollando en los últimos 12 años, trabajando con médicos y profesionales de la salud, y obviamente impregnado también por este cambio que he tenido también profesionalmente, de pasar del mundo offline al mundo online, porque no sé si sabes, pero yo trabajé 12 años o 10 años inicialmente con unos oftalmólogos y no solamente con ellos, sino tuve un outsourcing administrativo enfocado solamente en médicos y profesionales de la salud, y entonces toda esa experiencia es lo que está comprimido en este método Factura Más, que es el que te ayuda a crear esa estrategia de generación de ingresos. Entonces ese es el segundo punto, y ese es clave, porque ahora hablábamos de las redes sociales y hablábamos de que muchas veces me dicen: Clara, quiero escalar, quiero elevar mi nivel de ingresos, entonces necesito hacer redes sociales. Y yo siempre les explico que cuando tú llegas a
generar contenido, a hacer redes sociales. Lo que pasa es que si tú no tienes una estrategia de generación de ingresos de base, te vas a dar cuenta que sí puedes aprender a generar contenido, puedes aprender sobre las estrategias que yo les enseño siempre en los procesos de atracción de pacientes calificados, donde puedas activar conversaciones, pero si tú no tienes claro qué estás vendiendo, a quién, cómo y todo lo que digamos que reúne una estrategia de generación de ingresos, créeme que tus resultados no van a ser tan grandes como o tan positivos como lo puedes lograr cuando sí tienes de base esta estrategia de generación de ingresos. Y lo tercero, que también siempre me gusta hablar, es que obviamente después de haber trabajado el síndrome de la bata blanca, después de tener una estrategia de generación de ingresos, pues el paso siguiente ya es empezar a atraer pacientes calificados. Y creo que es uno de los temas que yo sé que más les gusta. De hecho, la próxima semana vamos a tener una sesión de mentoría de prueba en donde vamos a seguir hablando de todo el tema de atracción de pacientes calificados, pero obviamente a un nivel más de profundidad porque ya estamos hablando de escalar. Y entonces, cuando hablamos de atracción de pacientes calificados, vuelvo el tema de redes sociales y siempre les digo, hay diferentes fuentes de atraer pacientes calificados, no solamente las redes sociales. Y ahí yo hablo de algo que he trabajado, que es el método RUC, y es cómo tienes 3 fuentes diferentes de atracción de pacientes calificados. Puedes utilizar remisores, que es una estrategia de mediano plazo. Puedes trabajar el tema de los usuarios, donde sí activas redes sociales, planes de fidelización y bueno, cómo a través de los usuarios puedes lograr acercarte a nuevos usuarios. Y es una estrategia un poco más de corto plazo, o cómo puedes activar esa sede de clientes, donde es una estrategia de más largo plazo, pero eso te permite, digamos, que tener una visión muchísimo más amplia de lo que tú hoy en día puedes hacer para atraer pacientes calificados. Hay unos que te traen pacientes calificados, en algunos momentos hablo de pacientes hipercalificados, porque realmente dependiendo de la fuente que tú actives, pues puedes traer esos pacientes que te van a ayudar a crecer a donde tú quieres llegar, que de eso se trata, ¿sí? No se trata simplemente de llenarnos de pacientes, porque al final del día te puedes dar cuenta que no todos los pacientes eran, digamos, que de acuerdo o digamos que no coinciden con tus objetivos, con lo que estás ofreciendo, o incluso con tu expertise o tu formación. Y todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta para ver realmente cuáles son esos pacientes. Como lo decía hoy, no estoy hablando de solamente quienes pueden pagar un servicio más valorizado, sino también cuáles son esos pacientes a los que tú puedes ofrecer la mejor opción de recuperación. Y eso es lo que buscamos cuando hablamos de calificar pacientes o de encontrar realmente esos pacientes a los que tú deberías empezar a traer. Y bueno, ustedes saben que siempre me gusta como contarles historias pues, o referentes de los colegas, de tus colegas con los que hemos trabajado. Y básicamente tengo como 2 historias para contarles. Tengo una médica estética que ya lleva varios meses, 5 meses trabajando, 6 meses trabajando conmigo. Ella venía generando mucho contenido de redes sociales, haciendo muchos videos, sobre todo videos y reels, y bueno, este contenido que como que tiende a ser un poco más atractivo, como que creemos que es clave o básico para redes sociales. Y seguramente sí, te ayuda a llegar a públicos nuevos y demás, pero realmente llegó un punto en donde ella se preguntaba, bueno, todos estos videos que estoy haciendo, toda esta inversión que estoy haciendo en tiempo, en la empresa que me están generando los videos, en la publicidad que estoy haciendo en torno a esto, que tantos pacientes me están trayendo. Entonces, claro, ella tenía un contenido que era muy disperso, o sea, médica estética, y a veces entonces esta agencia le sugería hablar de cómo limpiar las brochas del maquillaje. Ella decía, no, pero yo quiero hablar de lo que yo ofrezco, ¿sí? Y como que no lograba sentirse como muy alineada con ese mensaje y con eso que estaba contando, y al final tomó la decisión de que pues esa inversión no iba más, porque definitivamente no podía incluso medir qué era lo que estaba viniendo de ahí.
Después de varios meses de no estar invirtiendo en redes sociales, de no estar generando contenido de forma tan activa, de pronto haciendo un contenido, digamos que en menor volumen, pero con una mejor dirección y con una mejor estrategia, y no solamente el contenido, sino entendiendo que tenía que organizar su consultorio, su día a día, sus procesos, entender bien incluso sus objetivos, qué era lo que quería, en qué se quería enfocar, qué equipos debería comprar para reforzar ese servicio valorizado que quería entregar. Y créanme que hoy de hecho teníamos sesión, hoy no ayer teníamos sesión y me decía, no estoy generando contenido, no estoy invirtiendo en redes sociales, pero he mantenido mi nivel de ingresos. Y cuando volvíamos a revisar, decía, pues es que lo que estaba haciendo en redes sociales me estaba desgastando más, pero no me estaba aportando a mis ingresos. Entonces ahí es cuando yo les digo, no siempre las redes sociales son clave para escalar, ¿sí? Obviamente llega un punto en que yo quiero amplificar mi mensaje y quiero poder atraer un mayor volumen, y ahí sí es importante, si tu especialidad obviamente es afín a este contenido, pues ahí sí vale la pena empezarlo a trabajar. Entonces es muy importante que tú te preguntes también si las estrategias y las inversiones que hoy estás haciendo, pues es algo que está generando una retribución para tu negocio. Es súper importante. Yo siempre los invito a que revisen y digan, bueno, si estoy destinando este recurso para esta inversión en marketing, esto me está funcionando o no me está funcionando. Ese es un primer caso, y tengo otro caso cuando hablo de que no se trata de atraer grandes volúmenes de pacientes, sino simplemente de entender cuáles son esos pacientes que realmente van a nutrir tu negocio y te van a ayudar a crecer. Y no solamente eso, sino a cuáles son esos pacientes que tú puedes ofrecer de la mejor manera y ayudarles muy, digamos que en un nivel a solucionar esa necesidad que tienen. Y es entonces otra médica que es cirujana plástica, y estaba invirtiendo más o menos unos $1,500 mensuales en publicidad, en contenido, en videos, en contenido para la página web. Y cuando llegó nuevamente a trabajar conmigo me decía, Clara, es que no sé, yo siento que esto no me está funcionando. Ya llevaba más de 6 meses invirtiendo en este proceso y ella sentía que no. Cuando entramos a revisar, estaba generando 200 leads al mes, es decir, tenía un alto volumen de acuerdo a lo que generaba toda la pauta y demás, pero ella decía, no estaban llegando a mi consultorio. Ya le estaban diciendo que era un tema de la secretaria, que no sabía agendar. Sí, empezamos como a revisar ese tema, pero nos empezamos también a dar cuenta que desde el contenido que se estaba generando, pues no estaba alineado incluso a su formación. Ella es una médica cirujano plástica con una subespecialización en microcirugía, trabajaba mucho con pacientes oncológicos, y lo que estaba generando en redes sociales era hablar de abdominoplastia y lipos y mamoplastias, y hablar con temas de descuentos, y eso obviamente no estaba alineado. Cuando yo le decía, pero ¿por qué estás hablando de este tema? Y me decía, porque la agencia me dice que lo que yo hago no es instagramable, como lo digo yo, o sea, no se mueve en redes sociales. Y ahí es donde yo les digo, no estoy, digamos que no estoy de acuerdo con esa filosofía. Obviamente la respeto a quien le funcione y demás, pero no estoy de acuerdo porque es empezar a crecer en un área de que ni siquiera es algo que al médico o profesional de la salud lo llena. O sea, cuando yo encuentro un médico y profesional de la salud como estos, como la mayoría que llegan a trabajar conmigo, y es con su profesión, con su especialidad, con su especialidad, con un montón de diplomados, cursos y bueno, profundizaciones como las llamo yo, eso hay que aprovecharlo, y eso hay que
contarlo y eso hay que convertirlo en mejores servicios, y todo eso es la base de lo que podemos construir en la estrategia de generación de ingresos y lo que al final del día te va a ayudar a crecer, no solo a crecer sino a escalar, porque cuando yo logro contarle a mi paciente todo lo que le puedo ofrecer y porque soy la mejor opción de recuperación para mi paciente, pues ahí es donde el nivel de ingresos va a empezar a crecer. Y ya lo hemos vivido y se puede hacer, y es básicamente organizar este proceso para que tú puedas lograr escalar. Entonces, bueno, como les decía, hoy no quiero hacer por la hora este tema muy largo, pero volviendo al tema de redes sociales, que es como esta falsa creencia de la que yo siempre hablo, que se necesita para escalar. También tienes que tener mucho cuidado porque hace parte de un proceso, ¿sí? Hace parte, si tú no trabajas las dos etapas iniciales, va a ser muy difícil que te pueda funcionar. Y yo pues como pensando en realmente cómo explicarlo, hay algo que decía en estos días, y es como salir a hacer redes sociales cuando yo no tengo una estrategia de generación de ingresos. Es como si tú pretendieras operar a tu paciente, llegar a sala de cirugía, a cortar, a empezar la intervención sin antes anestesiar a tu paciente. Imagínate qué pasaría si tú llegas a cortar a tu paciente si el paciente todavía no está preparado y anestesiado. Entonces eso es lo mismo que pasa cuando tú llegas a generar contenido en redes sociales pero no has trabajado las dos etapas anteriores, no estás todavía consciente del síndrome de la bata blanca, no lo has trabajado con tu equipo, no has organizado, no les has dado como ese orden mínimo al consultorio, no tienes una estrategia de generación de ingresos, pues nuevamente el resultado de empezar a traer pacientes calificados seguramente no va a ser el más conveniente ni el que va a arrojar los mejores resultados. Entonces, bueno, eso era lo que quería hablarles, por eso el título del live era el tema de escalar, el proceso de escalar. No es algo que tenga que ver con la suerte de cómo le fue tan bien, es que es súper conocido o está generando mucho contenido. Esto es un proceso que se planea, que se organiza, que se estructura y que puede lograr los mejores resultados. Esto es también todo lo que trabajamos en mi mentoría premium en SS Escala tu consultorio de salud. Y si algo de esto resuena contigo, si hace sentido, si de pronto te ha pasado que estás en ese momento de estar operando a tu paciente sin haberlo anestesiado, como te decía ahorita, yo creo que definitivamente el programa SS o Escala tu consultorio de salud es un programa que te puede ayudar muchísimo en este proceso. Entonces, bueno, seguimos hablando de escalar, y si quieres lograr escalar el nivel de ingresos de tu consultorio, tu negocio de la salud, pues te invito a que escribas aquí escalar. No está automatizado en este momento en vivo, pero al finalizar, cuando cerremos, escribe escalar o envíame un DM de forma directa para que hablemos de este programa, porque estoy segura que puede ayudarte muchísimo a que puedas elevar tu nivel de ingresos sin necesidad de aumentar tus costos y tus gastos en el consultorio, tu negocio del área de la salud. Veo que algunos están llegando y se están quedando. Si tienen alguna pregunta, escríbemela acá. Y si no, entonces voy a cerrar el live, pero ya nuevamente está tarde, ha sido un día largo, seguramente ya ustedes también están descansando. Así que bueno, me escribes, nos recuerda escalar, y si ves este contenido grabado, déjame una llamita en los comentarios para saber que pasaste por acá. Así que bueno, un abrazo, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana, que vamos a tener el cuarto live para que hablemos de escalar y cerremos esta secuencia de lives de esta semana en donde hemos venido hablando de todo lo que significa este proceso de escalar. Veo que me están escribiendo por acá. Betas, ¿estás interesada en escalar? Claro que sí. Ya les estaba contando. Si quieres hacer alguna pregunta, aquí hice un pantallazo para escribirte ahora, pero escríbeme directamente o deja un mensajito apenas cierre de escalar y yo te escribo directamente para que conversemos en todo lo que implica este proceso. ¿Listo? Igual mañana vamos a tener el último live y quiero también contarles un poco a nivel de profundidad de lo que significa todo este programa y cómo realmente puedo ayudarte a escalar tu nivel de ingresos y tus resultados. Bueno,
No sé si tengan alguna pregunta por acá. Descansen entonces y que tengan una feliz noche. Chao, chao.